Estadística descriptiva bidimensional. Distribuciones marginales y condicionadas. Cuando se mide el coeficiente intelectual de una persona, hay que tener en cuenta que el cerebro no está desarrollado de manera uniforme. Hay personas que son muy hábiles en el campo de la ciencia, matemáticas, física, química. Otras que tienen muy desarrollada la creatividad, el arte. Otras personas están muy dotadas para la literatura. Otras tienen una gran memoria. Incluso, el coeficiente intelectual del cerebro llega a afectar al sexo y al sentido religioso de las personas. Todo un misterio. Nuestras pretensiones no son tan altas y caminamos poco a poco. Tenemos una base de datos en la que conocemos, entre otras variables, el coeficiente intelectual, el sexo y las calificaciones en matemáticas y lengua de distintos individuos. La primera pregunta que nos podemos hacer sería: ¿cómo se comporta el coeficiente intelectual en los hombres y mujeres? Para dar respuesta a esta pregunta, hemos tomado la base de datos original y se ha construido una tabla de doble entrada desde ella. Para construir la tabla de doble entrada se puede considerar cualquier programa estadístico, por ejemplo, IBM SPSS. En analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia, seleccionamos nuestras variables sexo y coeficiente intelectual. Aceptamos y de forma inmediata obtenemos las tablas. Desde la tabla de doble entrada se tienen de forma inmediata las distribuciones marginales, comportamiento del sexo al margen del coeficiente intelectual, marginal de X, y el comportamiento del coeficiente intelectual al margen del sexo, marginal de Y. Ambas distribuciones pueden ser tratadas como distribuciones unidimensionales y calcular cualquier medida ya conocida. Para estudiar el coeficiente intelectual para los hombres, tomamos la distribución del coeficiente intelectual condicionada a ser hombre, frecuencias de la primera fila de la tabla de doble entrada. Si por otro lado queremos estudiar el coeficiente intelectual de las mujeres, consideramos la distribución condicionada del coeficiente intelectual a ser mujer, frecuencias de la segunda fila de la tabla de contingencia. Desde estas distribuciones podemos obtener las medidas que se deseen, como distribuciones unidimensionales que son. Así, podemos observar las diferencias entre el coeficiente intelectual medio entre hombres y mujeres. Pero ¿por qué hemos agrupado los datos? Si nosotros agrupamos los datos, estamos perdiendo información de los mismos. Podemos, por lo tanto, hallar estas medidas directamente desde la base de datos. Podemos observar que la media difiere en 3,54 puntos cuando se agrupan los datos, mientras que sin agrupar, esta diferencia es de 5,14, un 45% superior. Otro estudio que podemos realizar es el análisis de las notas en matemáticas y lengua según coeficiente intelectual. ¿Cómo son estas notas para las personas con un coeficiente intelectual inferior a 90? Se han construido las tablas de contingencia en ambos casos, para ambas asignaturas. Y desde la tabla de doble entrada se han construido las distribuciones condicionadas. De nuevo se ha considerado el programa IBM SPSS. Seleccionamos arriba en datos los casos que nosotros vamos a considerar, a estudiar, seleccionar casos, coeficiente intelectual menor o igual a 90. Por lo tanto, debe de verificar la condición que el coeficiente intelectual debe de ser menor o igual a 90. Y continuamos. Esta opción ya aparece marcada debajo de si satisface la condición y le damos a aceptar. Considerados los casos ya con un coeficiente intelectual menor o igual a 90, nos vamos arriba a analizar. Dentro de analizar, estadísticos descriptivos, consideramos las variables notas en matemáticas y notas en lengua, obteniendo el resultado que se desea,
dichas notas para coeficientes intelectuales menores o iguales que 90. Las medidas obtenidas para los datos agrupados y obtenidos de forma directa son los que aquí aparecen. Se puede ver que las calificaciones medias en ambas asignaturas son muy similares.